Amigos y amigas de Corape, saludamos en este momento a Luis Altamirano, excomandante del Ejército y también analista político. Señor Altamirano, qué gusto tenerlo en este espacio. Buen día, bienvenido. Elba, buenos días. Un gusto estar acá junto a ustedes. Muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Conversemos un poco. A 6 meses de la gestión del presidente Daniel Noboa, hay varios análisis de su trabajo, sobre todo en materia de seguridad. Uno asumió la presidencia, que algunos expertos señalan siguen sin explicar en qué consiste y lo más preocupante no hay resultados. El gobierno habla de la reducción de homicidios y de resultados frente a la inseguridad. A 6 meses también, ¿qué podemos decir acerca de las acciones del gobierno? ¿Han dado resultados en materia de seguridad? ¿Cómo lo analiza usted? Bueno, hay que tomar en consideración, yo creo que un elemento fundamental fue la declaratoria del conflicto armado interno, y este ha traído lógicamente una serie de consecuencias. En primer lugar, un empleo contundente, mucho más amplio de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional. Y yo aquí quiero rescatar un elemento que es fundamental. Un decreto ejecutivo en donde se declara un estado de excepción per se no es malo. Lo malo es el contenido. Cuando estamos atravesando una crisis, y lo he referenciado acá con ustedes hace algún tiempo, les decía, ¿qué es una crisis? Una crisis se evidencia cuando una institución, una organización o un país no tiene la capacidad de dar respuesta frente a las situaciones que se están dando en la cotidianidad. Y estas crisis normalmente buscan salvar estas vulnerabilidades a través de la participación de otras instituciones. El problema es pensar que estas instituciones van a estar ahí todo el tiempo, porque caso contrario no hemos resuelto la crisis. Esta crisis ya vamos 4 años. Debemos recordar de que inicia, no como causa, pero como fecha de inicio, diríamos que es el 23 de febrero del año 2021, en donde tenemos la gran masacre carcelaria. Y esto no quiere decir que no hubieron elementos ya de alerta que se dieron en el tiempo del gobierno de Moreno, en donde hubo una incapacidad de leer lo que estaba sucediendo y no dar ya respuestas anticipativas. Ahí tenemos esta crisis. Esto ha llegado a un nivel muy profundo y se toma esta decisión y esto genera un cambio. Porque en el momento que usted declara un conflicto armado interno, usted automáticamente lo que hace es que las operaciones de carácter militar se rijan por el derecho internacional humanitario sobre los objetivos que sean establecidos como objetivos militares. Y usted ha hablado acerca de un cambio, pero en este caso conocer este cambio ha sido positivo o negativo, porque como decimos, el gobierno nacional habla de resultados, cifras, constantemente estaba pues actualizándolas, pero la población también demanda respuestas frente a masacres que hay en diferentes puntos del país, sobre todo en la costa ecuatoriana. Se sigue hablando de secuestros, extorsiones, vacunas y demás. Mire, hay que leerlo, hay que tener una transparencia en esto. Entre el 1 de enero y el 30 de abril, datos oficiales, ha habido una reducción en la tasa de homicidios en el país y en el número de homicidios en el orden del 16%. Uno dice, bueno, 16% es poco, sí, pero es una reducción, no un aumento. Ahora, medir la gestión exclusivamente por estos indicadores yo no creo que es lo más acertado. Hay indicadores que son de resultado y hay indicadores que son de proceso. Entonces, en proceso hay muchos elementos que yo sí podría rescatar. La cantidad de operaciones, las áreas que ha incursionado las Fuerzas Armadas que antes no estaba. Ahí tenemos el asunto de las cárceles, que es un sector en crisis, por eso tenemos Fuerzas Armadas ahí. La Policía Nacional, ¿por qué tenemos la complementariedad de las Fuerzas Armadas? Porque es una institución que está en crisis, la Policía Nacional. El sistema de justicia, en donde no pueden intervenir los militares, es una institución que está en crisis. Pero en resultados, por ejemplo, mire, solo en estos 4 meses se incautaron más de 1.800 armas, que no es poca cosa, porque estaríamos hablando de que estaríamos alcanzando cerca de las 6.000 armas en el año, si seguimos en esta tasa. De igual forma, la incautación, por ejemplo, de droga ha aumentado, son indicadores, yo digo, positivos. La captura de una serie de líderes de diversos niveles de las organizaciones criminales son indicadores de carácter positivo. Ahora, si esta crisis no la aprovechamos para hacer reformas profundas en la Policía Nacional, que podrán tener su impacto en 6 meses, 1 año, otras en 5 años, otras en 10, y si no hacemos lo mismo en Fuerzas Armadas,
Yo creo que ese es el trabajo que tienen que hacer las personas en el gobierno, hacer una política de Estado, no políticas de gobierno, para que trasciendan este periodo, porque al final, mire, esto de ir refundando cada vez el país en cada periodo de gobierno no es adecuado. Entonces yo creo que ahí hay que hacer un trabajo importante, pero se requieren 3 elementos fundamentales. Uno es el conocimiento, el otro es la innovación. No es fácil, parece que es fácil decir, pero a veces nos atamos a paradigmas, a miradas institucionales. Y el tercero es la voluntad política. Entonces yo creo que esto tiene que entrar a una gran mesa de discusión, pero si hay uno de estos elementos ausentes, porque usted sin conocimiento y con gran innovación, ¿qué puede hacer? Puede cometer errores. Es fácil dejarse absorber por las lógicas institucionales del sector público. No todas las personas son capaces de ser provocar rupturas de paradigmas, porque el ser humano tiende a acomodarse en el sistema que está. La Policía Nacional se requiere pensar en una arquitectura completa de esa institución. No puede seguir que exclusivamente la función de investigación esté en la Policía Nacional. Tiene que estar en otra institución, como lo hizo Colombia en el 91 con el Cuerpo Técnico de Investigación y Justicia, que depende de la Fiscalía, como lo hizo, por ejemplo, lo tiene Chile. La Policía de Investigación es totalmente independiente de la Policía Nacional de ellos, que es Carabineros, porque ahí usted está evitando que policías investiguen a policías, está evitando especialmente una institución tan militarizada como nuestra policía, que la jerarquía tenga incidencia en un proceso, o está evitando injerencias políticas, que es lo que vimos recientemente. Entonces, ese es un cambio estructural, por ejemplo, sumamente importante que tiene que ser discutido en la sociedad. General Altamirano, y usted en este caso habló de 3 factores, 3 cosas importantes que se debería tener en un país para también hacerle frente acerca de estos temas de inseguridad. Entre ellos ha hablado de la voluntad política. Esta voluntad política más los otros factores que usted ha mencionado, en este caso, ¿considera que están presentes en el actual gobierno? Yo creo que hay voluntad política. El mismo hecho de la declaratoria del conflicto armado interno resalta una voluntad política. No es una situación fácil. Ha habido problemas, ha habido inconvenientes, ha habido un repensar, yo digo, desde el punto de vista operativo, pero hay que trabajar con otros paradigmas, inclusive otros paradigmas operacionales, que tienen que ver con una delimitación territorial por el nivel de amenazas, en donde en el centro el eje fundamental pueda ser Fuerzas Armadas, acompañado de las instituciones, entre ellos la Policía Nacional. Por otro lado, deberíamos pensar en áreas en donde el eje central sea lo civil, la Policía Nacional, acompañado por Fuerzas Armadas, y otras áreas en donde las Fuerzas Armadas no están ahí. Es decir, son áreas de normalización. Entonces hay que pensar en esto para alivianar recursos, tener mayor eficiencia. Eso es lo que tiene que pensarse en el país. Mire, una cosa es el fenómeno de la delincuencia, otra cosa es la delincuencia organizada y ligado a crimen organizado y su fase de transnacionalización, que es muy grave. Pero otra cosa también son aspectos que tienen que ser tratados en el país, que tiene que ver justamente con los flujos financieros. Ahí está el sistema sanguíneo. Mire, yo le estaba comentando, la otra semana ya estoy presentando mi libro. El sistema óseo del crimen organizado es la estructura jerárquica. A veces no comprendemos cómo funciona, a veces hablamos de cifras, hay una captura de drogas y publicamos cifras al precio de 1 kilo de cocaína en Estados Unidos. No es así. El precio de esa cocaína tiene un valor inferior y parte de ese valor va a las organizaciones nacionales. Entonces, mucho menos. Pero esas estructuras, ese sistema óseo, el esqueleto, el sistema sanguíneo es lo que alimenta, y son los flujos financieros, que es muy difícil, porque muchos se lavan en la economía informal, pero hay que trabajar en eso. Pero con un eje de justicia totalmente debilitado, porque, mire, la justicia no puede depender de una persona. Es un eje totalmente debilitado, ausente. Le digo, el ciudadano sabe, un trámite judicial, todo le cuesta. Y le cuesta para pagar a alguien. Entonces, un eje en ese sentido que lo que genera es impunidad, alienta a la corrupción y genera una desazón nacional, porque mire, ¿quién quiere ir a enfrentarse a un sistema de justicia en donde desde el propio abogado sabe cómo funciona? Mire, la prisión preventiva, le voy a decir. Todos saben, secreto a voces. La prisión preventiva es una medida de última ratio.
O sea, es algo que yo tengo que utilizar frente a la posibilidad de que alguien vaya a evadir la justicia. En el país normalizamos la prisión preventiva y con la extensión de 6 meses a 1 año inundamos las cárceles en un sistema colapsado. ¿Qué hacen con la prisión preventiva? Ya están de acuerdo entre juez, a veces fiscal cuando son delitos de acción pública. Entonces le dice, sí le vamos a prisión preventiva, pero ¿para qué? Para pagarle después al juez para reducir esa medida a otro tipo de medida cautelar. Así funciona. Es un sistema perverso, contaminado de aquellas cosas que no vemos ni en las noticias ni en las redes sociales, porque ahí vemos las dos principales, pero no estamos viendo este sistema tan perverso de un sistema de justicia prácticamente corrompido que tiene que ser intervenido. Seguimos en esta entrevista con Luis Altamirano, excomandante del Ejército y también analista político, y conversar estos 6 meses de gestión del presidente Daniel Noboa. También escuchamos al inicio de su campaña y también en algunas intervenciones acerca de la construcción de 2 nuevas cárceles de máxima seguridad. También han sido, en este caso, anunciadas. Hace poco señalaba que la cárcel de Santa Elena iniciaría en 2 o 3 semanas su construcción. ¿Cómo usted también analiza estas propuestas del presidente Daniel Noboa? Porque mucho también se habla de que ya vienen las elecciones de 2025. Todavía no se cristaliza esta propuesta. ¿Cómo ve también la construcción de estas cárceles? Yo le mencionaría 2 aspectos en relación a este tema. Creo que la audiencia tiene que escuchar esto. En primer lugar, un sistema carcelario no está dado solo por la infraestructura. En este momento sabemos que se está trabajando en un proceso de reforma. Yo aplaudo eso. Habría que ver cuál es la extensión de ese proceso. Un sistema carcelario se basa en material y equipo, se basa en infraestructura, se basa en recursos para su sostenimiento, se basa en el adiestramiento y capacitación no solo del Cuerpo de Vigilancia y Seguridad Penitenciario, sino de los integrantes del sistema administrativo, se basa en modelo de gestión, doctrina, y se basa en la estructura y organización. Es un proyecto muy amplio, en un sistema colapsado. No creo que podemos esperar respuestas en 2 meses, pero hay que trabajar en eso. Ese como primer punto. Entonces, estamos viendo aquí que hay un trabajo que se está haciendo. Porque mire, si el gobierno anterior hubiese dejado por lo menos en planes, no hicieron nada. O sea, es increíble, 8 directores de cárceles y nadie es responsable, porque si usted escucha a uno o a otro, nadie es responsable. Que yo solo estuve 2 meses, que yo solo estuve 3 meses, que yo solo estuve... Mire, rompimos un récord en el gobierno de Lasso. 8 directores en casi 3 años. Y le digo, rompimos un récord porque al finalizar el año 2000, tuvimos 20 directores de rehabilitación social en los últimos 6 años. Le hablo desde 1994, porque en el libro analizo todo esto. 20 directores, oiga, ni una tienda de barrio. ¿Cómo puede manejar esto? Lo propio pasó en el gobierno anterior y nadie es responsable. No hay inteligencia penitenciaria, no, nadie es responsable, solo esto nos faltó. No, nadie es responsable. Entonces, un segundo aspecto que yo le quería mencionar sobre este sistema de cárceles es el sistema de compras públicas. Áreas críticas como la seguridad, la defensa, y estas áreas tienen que basarse en regímenes diferentes. No hablo lo que la gente a veces habla, dice, régimen especial. No, régimen especial no es compra abierta y hacer lo que quiera. Yo fui comandante del ejército. ¿Sabe una persona que vistió 40 años del uniforme, que sabe los sistemas que existían y las dificultades? Fui director de planificación y gestión estratégica del ejército, donde se elaboran las planificaciones, los proyectos de inversión. No es fácil. Otros países, Colombia, vamos al vecindario, Perú tiene un sistema de compras públicas exclusivamente para las áreas de seguridad, porque usted cuando va a comprar un fusil o va a comprar un proyectil, no están en percha, no es que entra al supermercado, carga el carrito y sale. Eso no está, se manda a fabricar. Y los procesos son largos y cuando usted manda a fabricar le dices que lo tiene que entregarme en diciembre, es que yo no le puedo entregar en diciembre, se cayó el proceso. Y en el segundo año del gobierno de Lasso ejecutaron el 40% del presupuesto de defensa. Mala gestión, no sé, problemas también de la norma. Lo propio pasa con la Policía Nacional. Lo propio debe estar pasando en el SNAI. Hay que revisar, mire, yo he estado, gracias al ejército, digo que es una institución loable, yo tuve la oportunidad de estar 1 año y medio en una base americana. Allá, todo lo que se compra para la base es
hecho en Estados Unidos. Comprar algo que no se ha hecho en Estados Unidos, tiene que haber alta justificativa. Pero aquí, oigan, ni los uniformes. ¿Por qué? Por los problemas que existen en el propio Sercop, por los problemas que existen y los intereses también que existen por ahí. Entonces, nosotros podríamos tener vehículos que podemos adaptar esos vehículos. Y esto estaba presentado, le digo, desde cuando estuve en funciones, para hacer una verdadera industria de defensa, pero no la industria de defensa como se piensa que la industria de defensa son las empresas militares. No, la industria de defensa es las empresas nacionales, en términos de raciones. Seguimos comprando raciones al extranjero, o sea, no podemos hacer un enlatado aquí para las Fuerzas Armadas, para la Policía Nacional. Eso ahora recursos, es decir, hay que tener una visión mucho más amplia, generar también un proceso de transformación en las Fuerzas Armadas, hay que cambiar el sistema carcelario, hay que cambiar una reforma policial, les digo, son nudos críticos, más allá de pobreza, desigualdad y estas cosas que también hay que hacerlo. General Altamirano, y ya en la parte final de esta entrevista, porque está avanzando el tiempo y usted en este caso también tiene algunas otras actividades, consultarle algo muy importante para que la población también conozca. ¿Qué es la política criminal a la que estará a cargo el nuevo Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos en este caso? Porque mucho ha generado controversia, al inicio se generaba preocupación porque el gobierno había anunciado de que iba a cambiar el nombre del Ministerio de la Mujer, luego ellos dijeron que no, sino más bien es una competencia que se añade al trabajo que hace el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. ¿Qué es la política criminal? Mire, más allá del nombre, es importante el que se pueda centralizar en una institución la visibilidad de la política criminal en el gabinete. En el país, lastimosamente, los odios políticos lo que han hecho es que lo que bien se ha hecho, se destruye. Hay que destruir lo malo, y yo digo hay que transformar lo malo. Destruir instituciones es destruir un capital social y una experiencia. Cuando se eliminó en el gobierno del presidente Moreno el Ministerio de Coordinación de Seguridad, fue un error terrible. Esto lo han señalado varios analistas. Había un capital social. Se configuró una nueva arquitectura de seguridad. Más allá de estas cosas que sí ocurrieron totalmente negativas en el gobierno del presidente Correa. Hay varias cosas que han debilitado el sistema de seguridad actual del país, este problema de el debilitamiento de Fuerzas Armadas, no en términos de presupuesto, pero sí en términos de discursivos, de afectar la disciplina, de favorecer ascensos, de procesos administrativos. O sea, hay una serie de cosas que hay que observar ahí. Pero destruir esto, a la final, mire cómo nos dejó. Sin una solución. Crearon un gabinete estratégico, un órgano ad hoc, que podía hacer bonitos papeles, pero no tenía capacidad de seguimiento. Mire, eso se llama rectoría, quienes hemos estado en el sector público, porque una cosa es el sector privado. No había rectoría. Las cárceles fueron a depender prácticamente del gabinete estratégico presidido por el Ministerio de Defensa. Vieron los resultados. Planes, resultados, cero resultados. Entonces hay que pensar en esto. El Ministerio de Justicia, otra equivocación. Entonces yo veo con buenos ojos de que haya, porque el momento que está dentro del ministerio, cuando haya reunión de gabinete, se pone el tema. El SNAI tiene que ser repensado. ¿De quién va a depender? Imagínense que el SNAI hace rectoría y hace gestión. Es absurdo. No sé, debe estar dentro del Ministerio del Interior. Tiene que estar en algún lugar. Porque quienes hemos estado en el sector público sabemos que una cosa es la rectoría y otra cosa es planificar y ejecutar recursos, planificar lo operativo, de tener un nivel de supervisión de ejecutorias de políticas. Entonces esto, por ejemplo, se destruyó. Entonces yo veo que, sí, llámese Ministerio de Derechos Humanos, de la Mujer, lo que sea, tiene que haber una instancia ministerial que acoja esto. Y un caso adicional. En el gobierno de Moreno se destruyó, se eliminó la Secretaría Técnica de Drogas. Así hacemos el país. El CONCEP fue creado 20 años después, para que vea que nosotros, porque en mi libro yo explico toda esta evolución del crimen organizado, 20 años después que el organismo PAR de Colombia. Vino el gobierno de Moreno, después de los cambios que existieron, y dice, voy a eliminar esto, y devolvió las funciones al Ministerio de Salud, de lo que tiene que ver con salud, devolvió las funciones al Ministerio del Interior, de lo que era el interior. Mire el resultado, desconexión. Hay una desconexión. Se han cometido graves errores, le digo, Elba, muy graves errores. El 2014, el Código Orgánico Integral Penal, fue grave la penalización absurda
de situaciones que tenían que ver con los consumidores. Entre el 2014 y 2016 duplicamos las personas por tráfico de drogas en las cárceles. Por eso es que se construyen las nuevas cárceles, más allá de cuestiones de tamaño físico que se han hablado, y pasamos de 6.000 a 12.000. Las cárceles en el 2015 tuvieron hacinamiento 0%. No duró nada este desarrollo que se había hecho, y ya tuvimos el siguiente año en el orden de 16-17%. O sea, tomemos la política con responsabilidad de Estado. Yo digo, afirmo que hay resultados positivos en la gestión que viene haciendo el gobierno. No podemos estar en contra, es un tiempo muy limitado. Esto no es lo mismo del 2010, que teníamos una tasa de homicidios creciente, 2011, 2012, y se baja. Esto es mucho más grave. Aquí hay articulaciones de organizaciones criminales que están asentadas, hay hábitats criminales en el país, hay un ecosistema criminal, hay vinculaciones políticas muy fuertes y vinculaciones de organizaciones criminales extranjeras. Mirando, le agradecemos por estos minutos para los medios comunitarios de Corape y por este análisis en el país. Muchas gracias por todo el día. Muchas gracias, muy amable a usted. Nos vamos a una pausa y ya regresamos aquí en los medios comunitarios de Corape.